Amados en Cristo Jesús, paz a vosotros. Hoy en esta tarde tenemos otra cápsula, pero hoy vamos a hablar de monedas, hermano. ¿Qué le parece? Hemos visto que en esos días trabajaba con un hermano y estaba escarbando y le decía qué bueno fuera que encontráramos un tesoro, ¿sí? Pero por la costumbre que existía antes de que los hombres adinerados sus tesoros los enterraban y cuando morían pues ahí se quedaron y otros lograron encontrarlos. Pues bien, hablando acerca de monedas, hoy hablaremos acerca de el denario. Una moneda que, hermanos, según algunos comentaristas, ya se ocupaban 50 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Esto fue una corriente en Palestina desde medio siglo antes de Jesús. Pues bien, ¿qué es un denario? Es una moneda de plata equivalente a un dracma. Y hermanos, esta tenía la efigie y leyenda también de César. La efigie, su forma de este hombre, y también viene a ser como una leyenda, un escrito que hace alusión a ese César. Se le menciona muchas veces en el Nuevo Testamento, precisamente en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en algunas parábolas, y también se menciona, hermanos, como el pago de aquel que trabajaba, que era el jornal familiar o de un viñador y un operario, un trabajador. Así es de que vamos a hablar hoy con el mismo versículo. Mateo 18, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, y versículo 18, dice: y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y trabando de él le ahogaba, diciendo: págame lo que debes. En esa parábola de los dos deudores, vea usted versículos anteriores, desde el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. A ver, siervos, voy a hacer cuentas con ustedes. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Más a este, más 10,000 talentos. Más a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que le pagase. Entonces, si no me puedes pagar, dame a tu familia. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Si éste debía 1,000 talentos, ahora, hermanos, a este le van a deber 100 denarios. A que le perdonaron, ahora iba a cobrar. Y trabando de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Todo lo contrario a la enseñanza del Señor Jesús. En esta parábola, repito, se pone una semejanza como aquel reino de los cielos que, hermanos,
un hombre rey, sí, quiso hacer cuenta con sus siervos. Lo que comprendemos de aquí es que le habla. Le dice, a ver, tú me debes 10,000 talentos. No puedo pagártelos. No puedo pagártelos. Ten misericordia de mí. Luego que pueda te los voy a pagar. Le perdonó. Pero este que fue perdonado ahora tenía también a quien le debía, ¿sí? O le debían. Y resulta que aquí se pone como ejemplo 100 denarios. ¿Cómo era ese denario? Decíamos, una moneda de plata. Y hermanos, pues ese no le perdonó. En esta semejanza, en esta parábola que es hermosa, dice que lo echa a la cárcel hasta que pagase la deuda. Esto nos enseña que Dios, a través del Señor Jesús, Él nos puede perdonar. Bien, Mateo 22, que está aquí luego. Mateo 22, a partir del versículo 16. Dice así: y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de personas, de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo eso se maravillaron y dejándole se fueron. Qué hermosa enseñanza también aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos que lo que es de Dios y lo que es de César es de César. Y eso nos conlleva precisamente a pensar la idea de lo que les mencionaba en un principio, que ¿de quién es esta figura? De César. Y lo que está escrito, ¿cuál es esta leyenda? ¿O qué dice esta leyenda? Entonces, quiere decir que si estos tentaban a Jesús: tú, Señor, eres amador de la verdad, que no te curas de nadie, pero a la vez le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Y qué ocupa Jesucristo? Un denario para esta enseñanza. Y les muestra la efigie, la cara, y también el escrito que hablaba acerca de César. Marcos capítulo 12. San Marcos capítulo 12 dice el versículo 14 al 17. Y viniendo ellos le dicen: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras a la apariencia de hombres? Antes con verdad te enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Aunque aquí cambian las palabras, pero es la misma idea. ¿Vamos a dar tributo o no? Sí, porque existía precisamente un cobro. Y ellos la trajeron y les dice, cuya es esa imagen y esta inscripción. Y ellos le dijeron: de César. Y respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es a César y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ello. Lo mismo que nos acaba de decir Mateo en el capítulo 22.
algunas palabras por la misma interpretación, porque sabemos que Mateo fue un discípulo de Jesucristo y Marcos no lo fue. Pero sin embargo, lo que aprende de Pedro, pues lo está plasmando aquí. Y le dice lo mismo que Mateo, repito, cuando le presenta una moneda, la variante es cuya es esta imagen y esta inscripción. Y ellos dijeron de César. Pero se está mostrando, hermanos, ese denario. Lucas, Evangelio de San Lucas en el capítulo 7. Evangelio de San Lucas en el capítulo 7. Dice el versículo 40 y 41. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Indudablemente que, hermanos, es el que debía 500 denarios, porque era una deuda mayor. Pero aquí Lucas, que aprende de Pablo, él está dando una enseñanza un tanto diferente en relación a lo que estos deudores debían. Uno debe 500 denarios y otro 50. El Señor les perdona. Entonces, de estos dos, puede amar más a Dios o te puede amar más a ti. Pues el que debía más. Esta es la respuesta que se da en relación a las monedas, denarios. Dice San Juan 6, Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, del versículo 4 en adelante. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dícele uno de sus discípulos, el versículo 7, respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Jesucristo conocía de la moneda, indudablemente, porque ya vimos. Pero en este ejemplo, aquí hay muchos seguidores. Cuando es cerca la fiesta de la Pascua, ¿de dónde vamos a comprar pan? Para invitarles de comer. ¿Qué acaso 200 denarios? Si compramos 200 denarios de pan, no les alcanzarán. Pero Jesucristo esto lo conocía y hermanos querían saber o quería probarlos. Dice el versículo 8, dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había muchas hierbas en aquel lugar. Y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, repartió a los discípulos. Y los discípulos, a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Qué iba a bastar? ¿200 denarios de pan? No, es cierto, no. Pero a través del milagro que hace Jesucristo con el pan y los peces, les da a comer a aquellos seguidores de Jesús. De nuevo cuenta se toma, hermanos, como ejemplo las monedas, que son 200 denarios. Pues, hermanos, esta es una cápsula más para poder comprender cómo se percibe la palabra denario como una moneda con una efigie de César y también con una leyenda. Así es de que, hermanos, que Dios les bendiga
y paz a vosotros.